Hola, soy Juan Torres. Bienvenidos, bienvenidas a la economía en lecciones de 10 minutos. ¿El problema económico básico es la escasez? La mayoría de los economistas afirman que el principal problema de la economía es la escasez de recursos para satisfacer las necesidades humanas. En uno de los manuales más vendidos de la historia, el de Paul Samuelson y William Nordhaus, incluso hablan de la ley de la escasez, para hacer notar que esta última es una constante en cualquier tipo de sociedad y en todo momento histórico. El origen de esta afirmación se encuentra en la definición de economía más popular y extendida entre los economistas, la que dio Lionel Robbins en su ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica en 1932. La economía, decía, es la ciencia que estudia la utilización óptima de los recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Sin embargo, me parece que es relativamente fácil mostrar que esta afirmación es equivocada o incluso falsa. Por un lado, no es verdad que haya escasez de todos los recursos o para todos los seres humanos, y por otro, es obvio que hay otros problemas previos o incluso más importantes o decisivos para el sustento de los seres humanos y para la vida económica que la supuesta escasez. No se puede hablar de la escasez como un concepto abstracto. Para poder asegurar que los recursos a nuestra disposición son escasos, es obligado al mismo tiempo a plantear 4 preguntas o cuestiones esenciales. ¿Cuáles son los recursos escasos? ¿Para qué lo son? ¿Para quién y por qué? Un ejemplo sencillo permite comprobar la simpleza que supone decir en abstracto que hay escasez sin responder a estas preguntas. El trabajo humano es el recurso esencial para la vida económica, quizá el que más, pues no puede existir ningún bien o servicio que satisfaga nuestras necesidades sin trabajo previo, en mayor o en menor cantidad, o de uno u otro tipo. Sin embargo, ¿quién se atrevería a decir que el trabajo humano es escaso? ¿No habría que decir más bien que es demasiado abundante o sobrante, a tenor del desempleo tan masivo que hay en el mundo? ¿Cómo se puede decir que el problema básico de la vida económica es la escasez de recursos, cuando el más necesario de todos ellos sobra constantemente a nuestro alrededor? Como en otras ocasiones que volveremos a comentar más adelante, la economía convencional confunde algo elemental. Una cosa es existir en una cantidad finita y otra ser escaso. Que algo sea muy pequeño no quiere decir que su tamaño sea cero. Otro ejemplo igual de elemental muestra que la escasez no es de verdad el problema básico de la economía. ¿Cuáles son unos recursos realmente escasos y cuya escasez obligaría a utilizarlos de manera especialmente cuidadosa? Sin duda, los que nos proporciona la naturaleza en múltiples formas, o la energía que se necesita para poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad económica. ¿Y cuál es la respuesta de la economía ante esta escasez tan decisiva? Sencillamente, no tenerla en cuenta, ni en los indicadores económicos que se utilizan habitualmente, ni en los modelos que sirven para deducir teorías y propuestas de política económica, ni en el marco conceptual del análisis económico se introduce el gasto que se hace de los recursos naturales escasos, su coste efectivo o el consumo de energía que lleva consigo su uso, ni el de sus efectos. Se podrían poner muchos otros ejemplos para mostrar claramente que es falso que los seres humanos tenemos problemas económicos porque los recursos sean escasos. Me limitaré a poner solamente otro más. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, que se dedica a los problemas de la alimentación en el mundo, el hambre no ha dejado de aumentar en el planeta desde 2014, como se ve en esta gráfica. En estos años, sin embargo, las cosechas de alimentos han sido las mayores de la historia.
¿Se puede decir entonces que hay hambre en el mundo porque los recursos son escasos, cuando todas las estadísticas muestran que se produce lo suficiente para alimentar a toda la población mundial e incluso se desperdician más de 1.000 millones de toneladas de alimentos cada año? Por otro lado, se suele decir que no hay dinero para que los gobiernos financien la provisión de los servicios públicos que podrían satisfacer las necesidades básicas de todos los seres humanos del planeta. También es falso. Para financiar los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, que permitirían erradicar la pobreza en todo el mundo, proporcionar educación primaria universal, alcanzar la igualdad entre los géneros, acabar con la mortalidad infantil y materna por falta de recursos, frenar el avance del SIDA y detener el deterioro del medio ambiente, serían necesarios más o menos unos 6 billones de euros anuales hasta 2030. ¿Se puede decir que esos problemas siguen existiendo y acabando con la vida de millones de personas porque es demasiado dinero, porque no hay recursos suficientes para ello, sabiendo que esa cantidad se podría obtener con una minúscula tasa de unos 4 céntimos por cada 100 euros de todas las transacciones financieras que se llevan a cabo en todo el mundo en un año? Por otro lado, la realidad que tenemos a nuestro alrededor nos indica claramente que no solo no son los escasos todos los recursos que necesitamos para vivir, aunque sean limitados, sino que para unas personas son escasos o incluso inexistentes, mientras que para otras hay de sobra. Tomemos un solo ejemplo. El 1% de las personas más ricas del mundo disponen del 44% de la riqueza global del planeta, mientras que el 56,6% de la población mundial solo posee menos del 2% de la riqueza mundial. ¿Quién tiene problemas de escasez? ¿Todos los seres humanos o unos bastante menos que los demás? En resumen, no se puede decir que algo es escaso o sobrante sin determinar o cuestionar previamente para qué fin se van a utilizar los recursos. Por lo tanto, el problema básico de la economía no puede ser el de enfrentarse a la escasez, porque no es seguro que ésta se produzca sea cual sea la finalidad del uso de los recursos o sea cual sea su distribución. El problema básico de la economía sería, en todo caso, determinar qué se puede hacer con los recursos disponibles y cómo se van a distribuir. Y es muy importante ser consciente de que convertir a la escasez en el problema básico y no a la distribución o a la finalidad de la vida económica, trae 3 consecuencias principales. La primera es que oculta que hay otros problemas previos que, si se plantean adecuadamente, pueden evitar que haya escasez. En España, como en casi cualquier otro país rico, hay vivienda suficiente, de sobra, como para que todas las personas pudieran disponer de una. Sin embargo, hay muchas personas y familias que no la tienen, que deben vivir con otras personas o familiares o incluso en la calle. ¿Ocurre eso porque los recursos son escasos o porque la sociedad no se ha planteado previamente qué quiere hacer con los recursos disponibles? Es decir, distribuirlos de otro modo. Si se planteara esto último, es seguro que en España no habría escasez de viviendas, o mejor dicho, no habría escasez de viviendas para nadie. La segunda consecuencia de esta mentira es que permite soslayar el debate sobre la cuestión principal: cómo están distribuidos los recursos. Se da por hecho que son escasos porque se da por buena una distribución de ellos que produce la escasez para una parte de la población. Y una tercera consecuencia es más sutil. Los economistas de la escasez dicen que se limitan a utilizar una especie de caja de herramientas neutra, sin hacer juicios de valor, pues no se pronuncian sobre los problemas éticos que pueda haber dentro de la elección entre los diferentes usos posibles de los recursos. Pero, ¿acaso se puede determinar qué es lo óptimo y qué no, sin realizar un juicio de valor? ¿No es un juicio de valor decir que lo socialmente óptimo es usar los recursos en su combinación más barata y no cualquier otra? ¿Acaso se puede realizar una elección entre usos alternativos de un recurso
sin establecer previamente un juicio ético sobre lo que conviene o no? En conclusión, es evidente que no siempre podemos disponer de todo lo que deseamos, sobre todo si tenemos un concepto insaciable de lo que necesitamos. Pero eso no tiene por qué significar exactamente que el problema esencial de la economía sea la escasez, como hemos explicado.